Hola amigos, hoy aprenderemos a crear nuestro primer documento en LaTeX en un editor que se llama TextStudio. Primero, antes que todo, antes de abrir el programa, les recomiendo crear una carpeta en el escritorio donde van a alojar todas las imágenes o todos los archivos que van a utilizar para dicho documento. ¿Por qué? Porque él crea directamente una ruta más cercana, que es el escritorio, ¿sí? Y compilará desde ahí automáticamente. Dicho esto, creé una carpeta que la llamaré ejemplo. Abrimos TextStudio y la ventana principal de nuestro programa. Tiene todas las viñetas utilizadas en cualquier programa. El entorno es muy gráfico, muy amigable. Sin más que decir, pues iniciaremos con un nuevo documento. Creamos nuevo documento, aparece sin título y ya nos habilitó la opción de escritura. Antes el programa LaTeX, la extensión LaTeX.txt utilizaba código para poder imprimir un trabajo. Para poder visualizar había que hacer código. Era una interfaz, en vez de ser gráfica, era más una interfaz de codificación. Ahora, con las nuevas tecnologías y con TextStudio, no solo TextStudio, existe el Mintext, otros editores de ambiente de entorno LaTeX. Recomiendo mucho el TextStudio, no es que lo esté promocionando, sino que la interfaz gráfica es muy amigable. Ahí iniciaremos un asistente y un inicio rápido. El inicio rápido tiene las funciones de clase, ya nos diremos que refiere a clase, y el diseño de la página. Hablaremos rápidamente del diseño de la página. Podemos modificar el formato de la página, si es formato A4 o necesitamos un formato personalizado, lo podemos hacer a través de este comando, a través de esta interfaz llamada página. Está deshabilitada, ya les explico por qué. Y los márgenes por defecto de LaTeX del ambiente de TextStudio son 2 centímetros. Visualice de forma visual. Si cambiamos los valores, ¿sí? Para los que deciden hacer un libro en encuadernación, ya tienen cómo hacer la diagramación de los márgenes para su trabajo. Ahora haremos de la opción clase. En el tipo de documento, existen varios tipos de documentos, pero más utilizados en este ambiente son el book, que se refiere a libros, o a libros o a documentos muy extensos, y a artículos, que se refiere a documentos mucho más breves. ¿Cuál es la ventaja de utilizar un artículo o de utilizar un libro? En un libro podemos modificar página por página, es decir, que si a la página 200 necesitamos una hoja en posición horizontal, podemos configurar dicha hoja de forma horizontal y a partir de la página 201 escribir en página de forma vertical. Al contrario del libro, el artículo presenta entornos secuenciales, es decir, si yo programo por primera vez una página en horizontal o en vertical, él desde el inicio al fin del documento me va a mostrar siempre la misma selección de página. Además de estas dos clases básicas que tiene TextStudio, existen muchas otras a emplear mediante el uso de paquetes externos adaptados a propósitos específicos, como por ejemplo un Beamer. Un Beamer, haciendo un análogo, es como una página de PowerPoint, pero con caracteres mucho más avanzados y la presentación es mucho más pulcra. Hay un cierto número de editores que publican clase de documento, pueden ser descargados desde la internet, puesto que es un programa open source. Se pueden cambiar las modificaciones, pero entre los más utilizados pues tenemos el libro, el artículo. Si también es utilizado en LaTeX un Beamer, pues se pueden hacer reportes. Bueno, existen esta clase de documentos, cada uno con su pro y su contra. Recomiendo para trabajos de investigación, para
trabajos muy extensos, tesis, el parámetro book. El tipo de letra la tenemos desde el 10 puntos hasta 12 puntos. ¿Podemos modificar el tipo de letra? Sí. En el encabezado del programa podremos modificar el tipo de letra. Pero es el tipo de letra para qué. Es el tipo de letra para todo el documento. Si yo quiero hacer caracteres especiales, tipo de letra mucho más grande, pues a medida que iremos realizando un documento, pues cambiaremos el tipo de letra. Hay comandos para eso, sí. El tipo del papel está desde el Elected Paper hasta el B5 Paper. El utilizado es el A4, que es en carta, formato carta, que es donde se entregan la mayor parte de documentos. La codificación, ¿qué se refiere codificación? Lo haremos por defecto. La codificación es que si yo ingreso un carácter que contenga un acento, no escribir codificación más, sino que lo reconozca directamente desde el teclado. Ahora vamos con estas otras opciones. Autor y título, pues aunque no aparecen directamente en el documento, no es visual cuando se imprime, sí aparecerá cuando restringe el documento y lo imprime en versión PDF. En las otras opciones tenemos un gran número de comandos que para qué son. El final, que aparece aquí, se utiliza tanto para el book como para el artículo, libros y artículos. ¿Y qué me quiere decir? Cuando yo imprimo el documento, es como decir la versión final del documento. Me imprime en una calidad, debería imprimir una calidad de impresión muy alta, formatos definidos, imágenes nítidas, a la contraparte del draft. ¿Quién es el draft? El draft es como el borrador. Imprime imágenes no con tanta nitidez, un poco pixeladas. Pues la idea de esto es correcciones ortográficas, correcciones de diagramado, no gastar tanto en tinta de impresión, ¿sí? Se imprimen por formato borrador. El one side y el two side deciden si el documento se preparará distinguiendo entre páginas a derecha y a izquierda. El two side o a la izquierda, o como es el two side, o con formatos uniformes para todas las páginas, one side. Tal diferencia afecta a los márgenes, las cabeceras, los números de páginas, etc. El open right. El open right me quiere decir a mí que todos los títulos van a abrir hacia la derecha. El open right es cuando yo coloco un nuevo capítulo. Esto es únicamente para la opción de libros, el open eye. Cuando yo abro un nuevo capítulo, escribo el capítulo y al finalizar me va a dejar una hoja en blanco. Si yo coloco la opción open eye, no me deja la opción en blanco. Enseguida en la siguiente hoja, cuando finaliza el capítulo, abre un nuevo capítulo sin dejar hojas en blanco. Un comando muy importante. Otros comandos que los veo muy importantes son los últimos dos para los que trabajamos en edición de texto matemático. Estos dos comandos son para ecuaciones. Por defecto los números de las ecuaciones se sitúan a la derecha. Con estas opciones se podrán situar a la izquierda o a la derecha. O sea, me deja elegir a quién o cómo quiero yo agregarlo. ¿Se pueden agregar todos? Sí, puedo agregar todas las cabeceras. No puedo agregar, si no quiero no agrego ninguna. Yo siempre utilizo el OpenAid y lo voy a aceptar. Ya tengo mi primer hoja en látex, ¿sí? Aunque aquí me parece autor, no se va a hacer de forma visible. Ya tengo la clase del documento, tipo el tamaño de la letra, el tipo de papel, el comando que les dije yo de abrir o no una hoja en blanco, y el tipo de documento, si es libro, artículo.
el documento, el comando latin me quiere decir para que yo pueda reconocer palabras acentuadas sin agregar aún más codificación. Guardamos el documento. ¿Dónde lo vamos a guardar? En el escritorio. Ya estoy en el escritorio, en ejemplos. Lo llamaremos principal .text. Hay que agregar la extensión .text para decirle que es un documento de látex. Guardamos y ya nos aparece el nombre del documento, pero el cuerpo aparece vacío. Para agregar un consejo que doy cuando se agregan trabajos muy extensos, dividirlo por secciones, por pestañas. Si el trabajo tiene 200 hojas, 100 hojas, es preferible buscar en una viñeta de esta, buscar qué tipo, qué es lo que si va a buscar una parte, una secciones, y me dirijo a la sección 3, busco, compilo cómo se ve. Es mucho más fácil que hacer un documento de 5000 líneas de código. Creamos un nuevo documento. Este documento lo guardamos en ejemplo en el escritorio. Lo llamaré portada .text. Guardar. Tengo una portada por defecto, no la creé yo, solo hice modificaciones, ¿sí? La descargo de internet, la portada que me pareció una portada muy seria para un trabajo. Si yo le doy compilar, ahora me va a generar una serie de errores, muchísimos errores. ¿Por qué? Porque yo no he llamado a esta hoja, yo no he llamado a portada desde el cuerpo principal del programa. Entonces, un comando que se llama incluir archivo, enter. ¿Cómo se llama el archivo? Se llama portada. Compilamos, visualizamos y me aparece la portada. Una portada, un proyecto que realicé, el logo de mi universidad. O sea, comando, o sea, una interfaz gráfica muy amigable. Lo único que aquí está a lo que les dije del comando de este comando es para no hacer este tipo de programación. Si yo no quiero acentuar, nada más electrónica, igual con electrónica, y visualizaremos que de igual modo él me reconoce que es un carácter acentuado. ¿Cómo dirigirnos de esta página de visualización a la página de programación? Utilizaremos control y clic primario, y él me marca dónde estoy yo parado. Muy útil para ver dónde tenemos un error ortográfico. Ahora utilizaremos otra nueva hoja, la llamaremos, por así decirlo, la llamaremos introducción .text. Guardamos. Ya tenemos introducción. Las partes del libro, o sea, tenemos parte, capítulo, sección. Ahora visualizaremos algo muy importante. Por lo menos yo quiero que introducción me aparezca como parte del capítulo. Veo que él me la sombrea, hay un error ortográfico. Tenemos una de las grandes ventajas de LaTeX, el corrector ortográfico. Nos va a aparecer si compilamos el mismo error porque no hemos llamado a este archivo, lo llamamos desde el principal.
incluir archivo, y el archivo se llama introducción. Compilamos. Sharper, aquí ya me aparece la introducción, ¿sí? Ahora yo quiero que esto se llame, en vez de carpeta, se llame capítulo. Por experiencia, pues pude buscar estos comandos, los dejaré en la descripción del video. Son nuevos comandos, o sea, renombrar los parámetros que ya tiene LaTeX. Compilamos, ya me aparece capítulo 1, introducción. Estamos aquí parados. Cualquier texto que yo agregue, compilamos, él ya me debería de aparecer. Me aparece por defecto de forma centrada. Si quiero alinear a la derecha, agrego alinear a la izquierda, alineo a la izquierda, alineado a la izquierda. Si quiero este documento alinearlo a la derecha, este carácter alinearlo a la derecha, lo sombreo y le doy mi interfaz gráfica de alineación hacia la derecha. Ya tenemos así nuestro primer documento. Si queremos agregar otro nuevo capítulo, lo podemos hacer, que se llamará ejemplo. Compilamos. Hace lo que le estoy diciendo, hace su sección de capítulo 1 en una hoja, en la siguiente hoja me nombrará capítulo 2. ¿Qué pasa si quitamos el comando openID del documento? Compilamos, él genera nuestro archivo, nos deja una hoja en blanco y en la siguiente me genera el segundo capítulo. Por eso les recomiendo utilizar este comando automáticamente para que no me genere la hoja extra. ¿Cómo agrego yo una tabla de contenidos? Agrego portada, table, tabla de contenidos, y automáticamente, sin yo decirle en qué página, él automáticamente me va a generar una tabla de contenido ubicándolo en la página. Puedo colocar capítulos, secciones, subsecciones, vuelvo a compilar y automáticamente LaTeX me genera la tabla de contenido dependiendo de los comandos que yo le ordene. Están las secciones, el párrafo que agregamos, una sección y una subsección. Ya esto ha sido todo por hoy. Ya podremos agregar muchísimos más textos. Esto es un trabajo muy profesional. La tabla de contenido es muy extensa, o sea, es un formato muy visible, muy práctico. Y un pequeño ejemplo que yo tengo, para que vean cómo se trabaja de forma amigable. Abro, compilo siempre desde el proyecto del principal, en este caso lo llamé proyecto, visualizo y miren cómo se ejecuta una tabla real buena de contenido, cómo se ejecuta, o sea, la parte de presentación es muy profesional. Se incrustan imágenes, cómo se visualizan las ecuaciones,
Las ecuaciones tienen un código, sí, pero se visualiza como código, pero él igualitamente tiene un asistente. Sí, un trabajo muy profesional. Para visualizar archivo PDF colocamos el visor externo y aquí está, de manera de impresión. Bueno, espero subiré el siguiente video para mejorar la calidad de los documentos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy.